Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda, ¿verdad? Vamos a iniciar con nuestro primer video. En este video lo que vamos a hacer es una instalación básica, la más básica de SQL Server que podamos encontrar. En este caso ya con nuestro navegador abierto, ¿verdad? Tengo abierto una máquina virtual. He abierto el navegador Edge, que es el que viene por defecto en cada computadora, y lo que vamos a buscar es SQL Server entorno local. Entramos en el primer enlace que encontramos de Microsoft. En este caso hay un tutorial de SQL Chat, pero sería con el enlace de Microsoft. Entonces procedemos. Entramos acá. Y aquí nos van a salir opciones para descarga de SQL Server, ¿verdad? En este caso podríamos darle acá el enlace de probar SQL Server o irnos directamente al menú de descargas. En este caso nos aparecen tres opciones, ¿verdad? SQL Server en Azure, SQL Server Perimetral y SQL Server en entorno local. Este es el que vamos a utilizar para ocupar la versión free, ¿verdad? Y hacer un poco dinámico y básico esto de la instalación. Vamos a darle a descargar ahora. Ok, aquí pide un registro, ¿verdad? Descargamos, ¿verdad? La versión de 64 bits. Y abrimos el instalador, ¿verdad? Que está en este caso en descargas. Ok, nos aparece un menú emergente con tres tipos de instalaciones, ¿verdad? La instalación básica, que básicamente es darle clic, 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 siguiente, y con eso termina el proceso de instalación. Nos da una instalación personalizada donde podemos ir seleccionando ya otras opciones, ¿verdad? Para personalizar dónde se va a guardar y o qué objetos se van a utilizar. Y la opción de descargar los medios de instalación, es decir, tener las imágenes o los archivos a ejecutar directamente en la máquina para una instalación posterior. En este caso vamos a seleccionar la instalación básica. Como les digo, esta instalación es solamente clic, clic, clic y siguiente. En este caso él detecta, ¿verdad?, que nuestra versión de idioma instalado en la máquina es español internacional. Pregunta que si queremos continuar en inglés, de lo contrario tendríamos que cambiar a una versión del idioma que sea compatible con la versión de SQL Server. En este caso vamos a continuar en inglés, le vamos a dar que sí. Es lo más recomendable para todo aquel que quiera aprender SQL Server, que seleccione la versión siempre la que esté en inglés. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las empresas es la versión que se utiliza, ¿verdad? Y es lo que está más familiarizado en nuestro entorno de trabajo del día a día. Entonces es lo más recomendable. Le damos a aceptar en los términos de licencia. Dejamos la ubicación por defecto, nos dice, ¿verdad?, la capacidad de la máquina y lo que necesitamos, y le damos instalar. Acá lo que se está instalando es el motor de las consultas de SQL Server, el motor de la base de datos. Hay otro software que se tiene que instalar, ¿verdad?, que es el gestor de la base de datos, que ya es una interfaz gráfica a través de la cual vamos a poder consultar de manera interactiva los datos de la base de datos y toda su información. Al instalar únicamente el motor, lo que varía que es que tenemos nuestro gestor de base de datos interno, ¿verdad?, en la computadora, y podemos consultarlo tal vez a través de CMD, de una línea de comandos. Por el momento, ¿verdad?, esperemos que nuestra instalación finalice. Cabe recalcar, ¿verdad?, y también importante, cuando nosotros descargamos desde la plataforma directamente de Microsoft, siempre se nos descarga la versión actual, ¿verdad?, del producto. No la versión beta, sino la versión actual que ya está estable. En este caso, para este producto ya hay una versión 21, que es la nueva que están trabajando, ¿verdad?, para incluir en ella lo que es Copilot y nuevas características. Pero sí, como recomendación siempre la versión, ¿verdad?, que está por defecto en nuestro sitio de Microsoft.
finalizó la instalación de nuestro motor. Entonces nos muestra, ¿verdad?, los detalles para crear la cadena de conexión, una cadena de conexión básica, ¿verdad? Nos muestra dónde quedó el registro, ¿verdad?, de la instalación, dónde está la carpeta de los recursos de instalación y dónde está la carpeta donde se instaló todo. Lo próximo que pasaríamos a hacer, ¿verdad? Perfectamente aquí le podemos dar en cerrar y está instalado nuestro motor. Pero vamos a instalar, ¿verdad?, el SQL Server Management Studio, que sería nuestro gestor visual para poder gestionar nuestras bases de datos. Al darle clic en el botón nos manda automáticamente al enlace del gestor y acá le vamos a dar en esta opción de descarga, ¿verdad? La versión 20.2, como les comentaba anteriormente, ¿verdad?, ya está la versión preview de la versión 21, pero vamos a ocupar la versión oficial, que es la versión estable. Le damos clic y automáticamente comienza nuestra descarga. Ya finalizó la descarga de nuestro gestor. Vamos a la carpeta de descargas y aquí está. Damos doble clic sobre él. Nuevamente, ¿verdad?, una instalación básica. Dejamos la ruta de instalación por defecto. Le damos instalar. Damos permisos de hacer cambios en el equipo. De hecho, esta instalación es mucho más rápida que la anterior, ¿verdad? Y solamente vamos a instalar, de hecho, no vamos a instalar un complemento, solamente lo necesario, ¿verdad?, para hacer consultas básicas sobre nuestro motor de base de datos. Ok, terminó nuestra instalación. Vamos a darle en close. Cerramos acá. Confirmamos de que queremos salir. Y procedemos a validar si está todo correcto. Entonces entramos en SQL Server Management Studio. Este SQL Server Management Studio es nuestro gestor gráfico de base de datos. ¿Qué es lo que hace? Nos muestra toda una interfaz, ¿verdad?, con objetos expandibles, nos muestra subcarpetas de todo lo que hay en la base de datos. Y les digo interfaz gráfica, ¿verdad?, porque la otra forma, ¿verdad?, es a través de las líneas de comando. Y pues ya ahí es un poquito más de experiencia, ¿verdad?, en el uso de la línea de comando. Pero no, tampoco es tan complicado. En este caso, la conexión la ponemos opcional, la encriptación. Está la instancia que se creó por defecto. Autenticación de Windows, que es la autenticación automática que se crea para el usuario que está actualmente en esta máquina virtual, que sería User SQL, y le damos conectar. Entonces, ¿qué fue lo que acaba de pasar? Nos conectamos al motor de nuestra base de datos, que sería Desktop TFE 0M5E, ¿verdad? Actualmente no tenemos ninguna base de datos, a excepción de la base de datos de sistemas, que tienen funciones predefinidas, ¿verdad?, por el lenguaje, y algunas herramientas, ¿verdad?, procedimientos y cosas que nos servirán más adelante. Pero en sí, la instalación de SQL Server es únicamente esto. Ya sobre él podemos hacer consultas. Por decirle algo, hagamos una consulta a cualquier tabla de la base de datos master. Ok. Le damos use master, aunque ya podemos ver que está seleccionado acá y también acá abajo.
y le podemos dar select asterisco from para que nos muestre todos los campos en esta tabla. Esquema DBO SPT-monitor y ejecutamos. Y efectivamente ya tenemos nuestro motor preparado para realizar consultas. Sería todo por este video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Saludos.